afecto, queridas amigas, queridos amigos, desde el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en Badalona, cerca de Barcelona. En estos días difíciles de confinamiento, queremos compartir con todos vosotros algunas historias relacionadas con este emblemático lugar que tenemos representado aquí detrás de mí, en esta pintura que realizó nuestro buen amigo Alex Marot. Hoy hablaremos de los jerónimos y los judíos. Adelante. Bien, San Jerónimo es el padre de la Iglesia occidental más vinculado a Tierra Santa, el país de Jesús, es decir, la tierra prometida de los judíos. Jerónimo en el desierto aprendió hebreo por la amistad que tuvo con un monje que había sido judío, y este conocimiento sería clave para su posterior traducción del Antiguo Testamento. Por tanto, los conocimientos bíblicos de Jerónimo eran básicamente los de la Antigua Alianza, los del Antiguo Testamento, comunes a los judíos. Además, recordemos que Jerónimo vivió 33 años en Belén, muy cerca de la cueva donde nació Jesús. Allí desde el 386 hasta su muerte en el 419. Los jerónimos catalanes bautizaron sus monasterios con nombres de Tierra Santa en honor a San Jerónimo del Monte Olivete, San Jerónimo del Valle de Hebrón, San Jerónimo del Valle de Belén o de la Murtra, donde nos encontramos. Adelante. Pues bien, la fundación de este monasterio se debe a este papa, el famoso Papa Luna, Pedro de Luna, Benedicto XIII, considerado por la Iglesia Católica antipapa. Pues bien, este Benedicto XIII, en el 6 de agosto de 1403, pues emitió, cerca de Aviñón, la bula fundacional de este monasterio, gracias a la intercesión de un rico mercader que se llamaba Bertrand Nicolau. Y este mismo papa, 11 años después, promovió la disputa de Tortosa entre cristianos y judíos. No pensemos en un debate como en los actuales, en pie de igualdad, en un debate muy asimétrico, porque el Papa obligó, bajo pena de multa, a asistir a los rabinos y a discutir los argumentos de un renegado judío que pasó al cristianismo, que se llamaba Jerónimo de Santa Fe. Adelante. Pues claro, al final de esta disputa, los representantes de los judíos fueron obligados a firmar un documento donde reconocían sus errores de fe. Y el 11 de mayo de 1415, el Papa, el mismo Papa Luna, emitió una bula, Etsi Doctores Gentium, sobre los judíos, que motivó, adelante, la quema de libros judíos y dramas familiares y personales que os podéis imaginar en el seno de la comunidad judía. De hecho, esta disputa de Tortosa fue el punto culminante del proceso de declive de las comunidades judías en el territorio, en la cual de este declive nunca llegaron a recuperarse del todo. Y el mismo año, 1415, el Papa Benedicto, el Papa Luna, es depuesto de su cargo y se tiene que confinar en Peñíscola hasta su muerte. Aquí tenemos la imagen bellísima del castillo de Peñíscola, que probablemente algunos de vosotros conocéis bien. Entonces, estos 13 años que van de 1403 a 1416, es decir, los años en que los jerónimos de aquí estaban en Sant Jeroni del Monte Olivet, en Sant Pere de Ribes, cerca de Vilanova, en el Garraf, pues fueron claves para esta controversia entre judíos y cristianos. Y el año 1416, es decir, 2 años después de la disputa de Tortosa, es cuando se propone hacer el traslado del monasterio de Sant Jeroni del Monte Olivet al Mas de sa Murtra, en Badalona, en el término de la parroquia de Santa María. ¿Y por qué se hace este traslado? Bueno, porque dicen que aquí tenían agua abundante, había bosques próximos, era un lugar grande y tenían habitaciones suficientes, etc. Bien, yo creo que estos argumentos no nos acaban de convencer. Tenía que haber alguna otra razón estratégica para este traslado de un monasterio que hacía 3 años que estaba en aquel lugar. 13 años, desde la bula.
En este documento de la bula se incluye, el documento se incluye la licencia del obispo de Barcelona. Claro, para que viniesen aquí fue necesaria una licencia del prelado de Barcelona, que era Andreu Bertran. ¿Y quién era este Andreu Bertran? Pues era un judío converso, Algunos lo identifican como Astruc Leví o Alorqui y otros como el judío rabino Mose, no se sabe. Pero en cualquier caso era un gran conocedor del hebreo y del caldeo, que había participado también en la disputa de Tortosa y que se había convertido al cristianismo animado por la predicación de San Vicente Ferrer, que tenemos aquí su imagen, y este Andreu Bertran además era secretario del Papa Luna, secretario de Benedicto XIII. San Vicente Ferrer, que era hijo de un notario de Palamós, que se estableció en Valencia, fue realmente un martillo de herejes. Vamos a hacer un breve repaso cronológico, por favor vamos a pasarlo en pantalla. En 1403 Benedicto expide la bula fundacional del monasterio de San Jerónimo de Monte Olivete. Del 13 al 14 el mismo Papa impulsa la trágica disputa de Tortosa entre cristianos y judíos. En 1415 expide la bula Etsi Doctores Gentium, que motiva la quema de libros de judíos y los dramas familiares de todo tipo. Pero en este mismo año la conferencia de Perpiñán depone al Papa, y el Papa tiene que huir a Peñíscola, encerrarse, confinarse en su castillo. Entonces de aquí viene la expresión mantenerse en sus 13. Cuando alguien siempre quiere tener razón, se mantiene en sus 13, es por Benedicto XIII. Y en 1416 el traslado del monasterio al Mas de Samurtra en tiempos del obispo Andreu Bertran, secretario también de Benedicto XIII. Parece que en el 19 hay una nueva bula del Papa, ya antipapa, contra los judíos. Adelante, por favor. Entonces tenemos ya nuestro monasterio, San Jeroni de la Murtra, y tenemos también pues la silueta del templo de Jerusalén, porque la imagen del monasterio es la imagen del templo, es la imagen de la ciudad santa de Jerusalén, hacia la cual todos confluimos. Y tenemos también, adelante, el nombre que viene de este arbusto tan bello, la murtra, en castellano el mirto o el arrayán. Muchos conocéis el patio de los Arrayanes, de la Alhambra de Granada. Pues bien, la murtra es un arbusto típicamente bíblico. Dice la Biblia que los judíos con las ramas de murtra se hacían los tabernáculos. A la hora de hacer el tabernáculo, la tradición judía habla de 4 especies. Hay que tomar un fruto cítrico, etroc, una rama cerrada de palmera, lulaf, 3 ramas de murtra, hadash, y 2 ramas de sauce, arabá. Es decir, 4 especies. Una rama de fruto cítrico, una rama cerrada de palmera, 3 ramas de mirto y 2 ramas de sauce. Entonces, claro, según diversos historiadores, el orden de San Jerónimo reunía desde su fundación algunas características que la hacían especialmente atractiva, esta orden, a aquellos judíos conversos que querían practicar un tipo de religiosidad mal aceptada o incluso perseguida por los llamados cristianos viejos. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hubo históricamente entre los monjes jerónimos y los judíos? ¿Hubo conversos o hijos de conversos que se hicieron jerónimos? ¿Hubo falsos conversos entre los jerónimos que pudieron escaparse incluso de la limpieza de sangre? ¿Explica esta vinculación el secreto que rodea la vida de muchos hebreos? Tenemos el caso de otro gran monasterio jerónimo, el monasterio de Guadalupe, que allí sí que se pueden documentar incluso monjes que fueron quemados vivos porque se había descubierto que eran judíos falsos conversos. Aunque aquí no se llegó a este dramatismo, tenemos muchas certezas que nos hacen pensar que aquí hubo, en este monasterio, monjes procedentes del judaísmo.
Adelante, por favor. En medio del claustro tenemos este surtidor tan bello de 1503. Algunos han dicho que puede ser como una rosa de los vientos. Y aquí tenemos pues una pintura famosa donde se nos presenta la fuente bautismal y a su lado un judío derrotado, con los ojos vendados, porque ha sido vencido por el cristiano. Otro tema vinculado con este es el de los apellidos. ¿Cómo podemos saber si una persona practicó el judaísmo, era judío o no lo fue? Es muy difícil, porque los judíos, al ser bautizados, tomaban el apellido de sus padrinos, o tomaban apellidos de oficios de su familia. Algunos mantenían su apellido. Por ejemplo, el judío Isaac Abraham Ardit pasó a llamarse Pedro Ardit, pero la mayoría cambiaron completamente de apellido. Por ejemplo, así maestro Abraham Cofeu pasó a llamarse Arnal de Rosanes. Josep Abraham pasó a llamarse Bernat Casals. Bonastruc Alcarabí es Joan Bertran. Suclam Estruc pasa a llamarse Ramón de Gualbas. Vives Estruc pasa a llamarse Joan de Cruïlles. Hay casos que el apellido puede delatar un origen judío, que quizás decidió no cambiarlo, como un fraile de aquí, fray Pere Benejam Ben Ham, hijo de, autor de diversas obras de espiritualidad y consejero de los reyes católicos. El mismo fray Ramón Pané, lego, primer etnólogo y catequista del Nuevo Mundo. ¿Cómo puede ser un hombre tan culto y tan moderno? Pané, ¿sería un oficio? ¿Sería procedente de una familia de conversos? No lo sabemos. Adelante. En el claustro del monasterio tenemos esta lápida, antes de entrar a la iglesia, Joan Quintà Prevera. Este era un sacerdote beneficiado de la Catedral de Barcelona que murió aquí en el monasterio en 1459. Pues bien, este sacerdote hizo varias donaciones al monasterio y regaló una Biblia manuscrita sobre pergamino, pero que resulta que no era completa. En realidad, solamente contenía desde el libro del Génesis hasta el libro de los Macabeos. Y esta Biblia incompleta pues se conservó hasta el siglo XIX y era una obra muy valorada. Tenemos otro fraile, por ejemplo, Damián Marruf, amigos de Génova, nos han dicho que muy probablemente este apellido es judío, era sastre, un oficio que también practicaban los judíos, era comerciante genovés, profesó 2 veces aquí en la Murtra, hizo vida eremítica en Palamós y tuvo tratos con el rey Fernando el Católico y con su nieto, el emperador Carlos I. Y luego está fray Francesc Talet, que Talet es el autor de la primera crónica del monasterio. Este apellido Talet es muy extraño en Cataluña, pero resulta que Talet viene de Talet, que es una palabra derivada del hebreo Talet con TH, dijéramos, que quiere decir cubrirse o velar. Entonces, el talet es una pieza, un tejido de lana, adelante, que es una especie de ámito, en los 4 ángulos del cual pues cuelgan sendos cordones de 8 hilos también de lana, con el cual se cubren los judíos piadosos la cabeza y el cuello en sus ceremonias religiosas. Entonces tenemos fray Talet, pues evidentemente me parece que es un apellido judío. Cuando él hace la crónica del monasterio, no se detiene demasiado en aspectos culturales o artísticos. ¿Qué le preocupa? La economía, como buen judío, la economía. Además, sus orígenes están rodeados de misterio. Dicen que podía ser hijo de Perelada, donde había un importante barrio judío. Este origen hebreo es interesante en este caso, aunque no lo podamos probar. Además, él explica la profesión de un lego en el monasterio llamado Miquel Arbós, que era natural de Vilafranca, que era converso, y recoge también que en tiempos de un gran prior, fray Llorenç de Viu, se pusieron en la biblioteca libros como el Thesaurus Linguae Hebraicae. Los jerónimos admiraban a San Jerónimo, por tanto todo lo que era Biblia pues era muy natural, pero ¿qué escondía todo esto?
a finales del siglo XV, incluso en el escritorio de San Jerónimo, se copió una serie de obras importantes, se copiaron para la historia de la espiritualidad, y una de ellas son las exclamaciones, de las cuales hablaremos después. ¿Cómo era la praxis de los monjes falsos conversos? Pues la base de la plegaria monástica son los salmos que se cantan en el coro. Pues los salmos son comunes a cristianos y a judíos. Después, adelante, tenemos el tema de la comida, el tema de las comidas. Tienen mucha importancia las prácticas anticristianas de los monjes judaizantes. Por ejemplo, en el monasterio de Guadalupe sabemos que algunos frailes fueron acusados de comer carne los viernes, que era día de ayuno, en Cuaresma, ¿no? Usualmente aquellos monjes decían, no como carne porque tengo mala salud, y como estaban asociados con los médicos, que muchas veces eran también judíos, entonces entre los mismos monjes se comunicaban cómo cocinar carne los días de ayuno, de modo que no se sintiese el olor a carne y no fuesen descubiertos. Adelante. Otra práctica judía que tenemos aquí es la circuncisión, ¿no? La circuncisión. A menudo en los procesos de Guadalupe aparece la acusación que aquel monje o aquel otro monje estaban circuncidados. Y eso se daba, sobre todo en los monjes, que por el hecho de ser hijos de padres conversos, no podían alegar haber nacido en la fe de Judá y haber recibido el rito de iniciación. Entonces tenían que justificar por qué estaban circuncidados. Y se inventaban excusas. Por ejemplo, uno decía que de niño se había dado un golpe con una silla, otro decía que había tenido una criada judía que solía jugar con su cuerpo, y otro cándidamente preguntaba al tribunal y a los demás monjes si es que ya no se nacía así, circuncidado. Incluso en Guadalupe sabemos que había monjes que se circuncidaban entre ellos para mantener sus prácticas judías. Adelante. Otro interrogante era el sábado, porque los judíos conversos o falsos conversos que se hacían monjes continuaban celebrando el sábado y lo celebraban en su celda. Entonces lo hacían teniendo varias velas encendidas, y algunos acusadores confesaban haber mantenido bajo vigilancia las celdas de otros monjes para ver si al entrar o salir se veían resquicios de la luz de las velas que tenían encendidas para celebrar el sábado. Sabemos que los inquisidores en los pueblos, en los sábados, subían a los tejados para ver en qué chimenea no salía humo, porque aquella que no salía humo quería decir que no cocinaban, y por tanto eran quizá judíos, o pretendidamente judíos. Adelante. Hablábamos de las exclamaciones. ¿Qué son las exclamaciones? Pues son unas rúbricas que van resiguiendo la pasión de Cristo, desde que fue hecho prisionero hasta que lo crucificaron. Entonces, esto viene de una obra que se llama Arbor, de Ubertino de Casale, que son una serie de exclamaciones sobre las partes del cuerpo Cristo muerto, o los ojos, o las orejas, o las llagas de las manos. Y al final de todo hay una invectiva contra la sinagoga. Pues bien, en la versión de las exclamaciones redactadas en la Murtra, en cambio, se omite el ataque a la sinagoga. Esto textualmente se ha podido estudiar. Después, hemos de decir que en el monasterio había una importante farmacia y enfermería, y que en el transcurso de la historia diversos médicos fueron amigos de la comunidad. Años más tarde, en tiempos del Papa Alejandro VI, se dispuso que ningún converso podía ser admitido a la orden jerónima si no era cristiano de cuarta generación. 4 generaciones se consideraban suficientes como expresión de fe segura. Claro, los que habían emitido la profesión ya no podían ser elegidos priores, ni vicarios, ni ser promovidos a la cura de almas. Se tenía que examinar con mucha diligencia si los postulantes eran conversos. Si ocultaban la verdad, eran excomulgados, y si se descubría después la verdad, eran expulsados. Y aquí en la Murtra no se impuso la limpieza de sangre hasta el siglo XV, porque los jerónimos fueron muy hábiles.
Cuando había delitos, eran ellos mismos sus propios jueces, sus propios tribunales. Adelante. 100 años después de estos hechos, en nuestro monasterio hermano de San Jerónimo del Valle de Hebrón, hoy desaparecido, hubo pruebas de limpieza de sangre que están muy bien documentadas y que, por cierto, habían sido muy humillantes, muy humillantes. Bien, pues acabamos hablando de algo que se entenderá mejor con este contexto judío. Es decir, no solo había conversos entre los jerónimos, sino que los jerónimos protegían a los judíos, como dice Salvador de Madariaga. Entonces, todos estos hebraísmos explicarían que Cristóbal Colón, converso según muchos también del judaísmo, fuese bien recibido en la Murcia secretamente por los reyes católicos, con la merced de algunos monjes que fueron también de origen hebreo y por tanto que serían presuntos correligionarios del almirante. Pues muchas gracias.